el tema de la mesa, que es experiencias, ciudadanías y conflictos. La idea es que cada expositor disponga de 15 minutos, ya que se trata de 6 trabajos y vamos a tener allí un límite de tiempo. Y en el caso de los asistentes, las asistentes que quieran hacer algún tipo de pregunta o comentario, les vamos a pedir que lo hagan al final, ¿sí? Así podemos equilibrar el tiempo entre las personas que van a exponer. Y vamos a comenzar con la presentación. Vamos a comenzar con la presentación de Dolly Cecilia Llanos Noreña, cuyo título es El rol de la escritura en la tarea del profesor como intelectual. ¿Sí? Buenos días. En medio de las condiciones que tenemos de acomodación, pues vamos a tratar de hacer este momento lo más ágil y también lo más productivo posible. Ágil también para los participantes porque pues es bien corto el tiempo, tratar de socializar nuestras experiencias. Como decía el profe, mi nombre es Dolly Llanos, estoy trabajando el rol de la escritura en el maestro como intelectual, en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Nacional de La Plata. Los compañeros que están llegando por acá adelantico hay sillas para que se acomoden. Muy bien. Mi directora de tesis se llama Andrea Iglesias, es doctora de la Universidad de Buenos Aires y quiero hacer referencia a ella porque cuando se inicia un trabajo de tesis no se hace en solitario, se hace en equipo con el director de tesis. En ese orden, en el texto de las memorias y en la presentación van a escuchar que se hace referencia en primera persona del plural, no en singular, porque hicimos un acuerdo de que esta es una producción en conjunto, es una producción en equipo. Entonces, por eso quiero que ella esté presente acá en este espacio. El tema se construye alrededor de la relación de la escritura del maestro, de su ejercicio de investigación, en las tensiones que se derivan con la relación de la pedagogía, de la didáctica y en función de la formación docente. Mi interés durante la maestría y el trayecto del doctorado ha estado puesto en la escritura de maestros, en recuperar los sentidos de la escritura de maestros. Esos sentidos que están presentes en la práctica, en el aula y en la cotidianidad del maestro. ¿Cuál maestro no ha escrito? Todos los maestros hemos escrito, pero esos sentidos han quedado subordinados a una función de un conocimiento subordinado que se le ha otorgado al maestro, un conocimiento no intelectual. Mi interés entonces es pensar cómo esa producción que el maestro hace no se diferencia de la intelectualidad, de la producción de conocimiento no es entonces diferente la escritura del maestro de la producción de saber pedagógico, de saber situado. La investigación clásica nos ha puesto a la escritura del maestro en una función diferente del intelectual, lo ha puesto distante y distinto de la investigación y de la escritura. Entonces, la idea es pensar desde los mismos imaginarios del maestro cómo se concibe él como maestro y cómo se concibe él como intelectual en esa relación que tiene con la didáctica, con la pedagogía. Y cómo eso se ve afectado, o más bien cómo eso afecta su proceso de formación continua,
cómo tiene una incidencia directa en su proceso de información continua, la que no es universitaria. El objetivo del estudio entonces es recuperar esos sentidos de la escritura del maestro La verdad, no hay mucho por hacer. Una de las propuestas que teníamos ahorita pues es recurrir a las memorias, cederles luego la presentación porque las condiciones pues no nos permiten más. No encontramos más solución. Entonces, ¿cómo esa escritura que el maestro realiza diferentemente en su ambiente, permanentemente en su ambiente escolar, tiene una incidencia directa en la producción de saber pedagógico situado, eso es muy importante, enseguida se los explico, y en su proceso de formación continua? Bueno, con respecto a la problematización entonces, el aula de clase para el maestro es un laboratorio permanente donde él gesta su producción de saber. El entorno escolar es el laboratorio por naturaleza del maestro, pero ha sido objeto de estudio de otras disciplinas. Ahí es donde encuentro la vacancia del estudio. Ha sido objeto de estudio de la psicología, de la sociología, de la etnografía escolar, pero realmente se le ha cedido poco sentido académico dentro de los cánones de la academia a lo que es la escritura del maestro. La recuperación de los sentidos entonces de esa escritura nos la permite ahora la narrativa, desde el sentido científico que tiene la producción de textos desde la narrativa. Es entonces un estudio sobre la narrativa, pero no es narrativo. Esa es otra diferencia y es otra vacancia que encuentro. La mayoría de los estudios narrativos se hacen desde la narrativa. Acá estamos haciendo un estudio documental desde la fuera de la narrativa, pero para la escritura, sobre la escritura de los maestros. ¿Qué es lo que escriben los maestros? ¿Sobre qué escriben? ¿Quiénes son los que escriben? ¿Por dónde circula el conocimiento de los maestros? ¿Quiénes leen lo que los maestros escriben? ¿Dónde se publica lo que los maestros escriben? ¿Qué tipo de escritura hacemos los maestros? La escritura burocrática, desde la escritura burocrática que nos exigen los libros reglamentarios, toda la norma de educación. No, la verdad no, se está perdiendo. Hasta el ejercicio de la producción de saber, que es la apuesta que estamos haciendo desde el proyecto. Nos iluminan entonces muchas preguntas que son con las cuales nos estamos acercando al campo documental para determinar allí las emergencias de las que le contaba al principio. El corte del estudio, para mi caso, es sobre el contexto argentino. En el estudio de la maestría estuve trabajando esta recurrencia de la escritura a maestros en escuelas normales del Valle de Aburrá. Ahorita quiero hacer la mirada en el contexto argentino para el siglo XXI, es decir, en la historia reciente, con publicaciones que circulan de manera escrita, de manera física o de manera virtual, y no solamente en páginas oficiales o institucionales más bien, sino también en los blogs personales de los docentes, en las páginas de YouTube, es decir, en todos los espacios donde puede haber circulación de producción de maestros. Con una mirada especial en las redes de maestros, redes académicas constituidas por maestros. Hay una tabla de autores que se las comparto,
sobre los cuales hemos venido haciendo la mirada en temas como producción de saberes, el rol reflexivo y crítico del maestro desde Giró, la problematización de encuentros y desencuentros, el aprendizaje en la práctica docente y la bibliografía escolar, la normativa de conocimiento didáctico, el dispositivo de formación, lo que entendemos por emancipación intelectual, la escritura como ejercicio de pensamiento, que es el foco de la problematización, memoria pedagógica, redes de maestros, pedagogía normalizante, historiografía educativa. Sobre esos temas venimos abordando la tabla de autores. ¿Cuáles son los sentidos de la problematización? La investigación biográfica narrativa tiene la potencia de la interpretación en la formación situada. No persigue o no pretende la generalización, sino la comprensión en profundidad de los conceptos. Entonces, ese aprendizaje que hace el maestro desde la narrativa de su escritura y de su autobiografía no permite hacer generalizaciones en su contexto, sino realizar el aprendizaje de su propia historia, de su propia realidad y de sus estudiantes. Como me queda poco tiempo, nos aproximamos a este estudio con unos supuestos, y es que esa reflexión crítica narrativa que hace el maestro acontece solo en el aula, por eso es su saber natural, que ha sido mirada desde el afuera, y ahorita el objeto del estudio es recuperar esa mirada desde el adentro. Acontece solo en el aula y en la escuela, y por lo tanto es allí el escenario de validación y de valoración de carácter científico. La recuperación de la memoria pedagógica se constituye en dispositivo de producción científica. Y los procesos de formación docente, es otro supuesto, los procesos de formación docente privilegian otros modos de reflexión diferente a la escritura. La apuesta es por hacer esa recuperación. Dejamos por ahí. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, acabamos de solicitar tratar de compatibilizar, pero el espacio abierto impide que separemos el audio de las distintas salas. Lo que les voy a proponer es que continuemos con las presentaciones, básicamente porque los expositores tenían previsto este momento y prepararon sus trabajos. Y vamos a tratar de que los expositores compartan el material que han presentado para que esté a disposición de los asistentes y las asistentes, y que también podamos luego contar con espacios de intercambio en la continuidad del evento con quienes han presentado sus trabajos, para que ustedes les puedan acercar sus consultas. Vamos a continuar en este momento con la presentación de Edwin Andrés Rendón, que se titula Una experiencia pedagógica para la construcción de cultura de paz desde el ejercicio poético.
Ahora voy a averiguar si podemos hacerlo. Solo un minuto intento cuadrar algo, 30 segundos. Pero allá escuchan igual lo de aquí. Si nosotros hablamos, ya van a escuchar. La gente ya se está viendo. Está mal organizado. La gente estaba con más mayor. Bueno, porque si nos vamos donde tomamos el refrigerio en una esquina, así sea solo la presentación sin imágenes, no sé. Algunos proponen eso. O que le bajen un poquito allá, que no le bajen un poquito. Puede ser a continuación. Yo ahora voy a ver cuando corte acá, voy a ver si puedo ir a... Qué pena. Ahí está viniendo el próximo expositor de todas formas. Pidió un segundo para resolver una cuestión. Con la esperanza de escuchar mejor, pero Ya fuimos a buscar a logística a ver cómo nos ayuda. A ver si nos pueden ayudar. Que sí lo está tratando de resolver. No solo por esta mesa, sino que les resolvió. y es que no tiene sentido que hablen y no lo hacen. Es urgente el amor, es urgente un barco en el mar, es urgente destruir ciertas palabras, odio, soledad, crueldad, algunos lamentos, muchas espadas. Es urgente inventar alegría, multiplicar los besos, los trigales. Es urgente descubrir rosas y ríos y mañanas claras. El silencio cae en los hombros y la luz impura hasta doler. Es urgente el amor. Es urgente permanecer. Es urgente la paz. Queridos maestros y maestras, un saludo cálido. Es un gusto y un honor estar hoy con ustedes. Permítanme, por favor, los invito a un viaje a una de las regiones de nuestro departamento para compartirles con cariño y con humildad una experiencia llamada Escuela de Paz y Poesía, que un equipo de maestros y estudiantes hemos desarrollado con pasión y con determinación. Seguramente no es nada nuevo, pero la experiencia ha sido vital e importante para muchos estudiantes y por eso merece ser contada. Para llegar a la Escuela de Paz y Poesía es necesario cruzar las estribaciones de la Cordillera Central en la subregión del suroeste del departamento de Antioquia. Sentir el aroma del café y el murmullo de las brujas que atraviesan el cielo durante la noche. Llegar al municipio de Fredonia, a su parque principal, cerca de la tienda de Don Chucho, y entrar a la institución educativa Normal Superior Mariano Espina Rodríguez, una institución educativa pública que lleva 63 años dedicada a la formación de maestros. El filósofo Adorno sostuvo una afirmación problemática.
que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Paul Celan, entre otros supervivientes del Holocausto, escribió poesía al contradecir esta proposición de Adorno. Surgen entonces interrogantes esenciales. ¿Para qué poesía en tiempos de barbarie? ¿Cómo educar para la paz en un país que aún no supera el conflicto armado? ¿Qué es educación para la paz y cómo desarrollarla? ¿Cómo propiciar procesos de construcción de cultura de paz en la zona rural y en las zonas más afectadas por el conflicto armado? ¿Qué papel político tienen la escuela y el maestro en la reconciliación del país? ¿Cómo educar para la paz en un sistema educativo de competencias, entendiendo que educar en competencias es educar para la guerra? Escuela de Paz y Poesía es una experiencia poética que asume el desafío de educar para la paz en el marco del posacuerdo. Parte de las problemáticas del territorio y aporta a la formación ciudadana y al proceso de reconciliación del país desde el ejercicio poético. Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la Normal Superior de Fredonia, articula el área de lengua castellana con la Cátedra de la Paz. El objetivo es propiciar la construcción de cultura de paz desde el ejercicio poético. El arte, la literatura y puntualmente la poesía son un vehículo de construcción de sentido social, de sentido histórico y crítico. Existen más palabras para la guerra que para la paz. Por eso es pertinente y necesario crear un lenguaje de paz, de la palabra como escenario de vida que posibilite resarcir la dignidad. Una experiencia poética que desde la lectura, la escritura y la oralidad permita imaginar y soñar un país en paz. En la Escuela de Paz y Poesía se recurre a la memoria a través de diferentes formas y a partir de allí se hace un proceso de transformación en la toma de conciencia, pero a partir de la sensibilidad. En la Escuela de Paz y Poesía se aprende haciendo, se aprende creando, se aprende jugando. Esta experiencia es un espacio dialógico y crítico donde los jóvenes tienen la palabra. Se desarrolla en un laboratorio de literatura y paz, un ambiente de aprendizaje propicio y estimulante para la clase. Es así como se plantean situaciones de aprendizaje, experiencias poéticas para pensar, crear y sentir. Se indaga en textos de diversos autores que abordan el tema de la paz y a partir de ellos se crean hipertextos. También se hacen textos poéticos donde se reconoce a las víctimas del conflicto y donde se desgarra el silencio a través del poema. Las personas que han conocido al dolor de la guerra reconocen en el texto poética una posibilidad. Asimismo, se hacen poemas en audio, videopoemas, expresiones musicales, poemas visuales, dibujo, pintura, fotografía, historietas y diversos juegos con las palabras para buscar la fundación de un lenguaje de paz. Además, en esta experiencia se desarrollan actividades como procesos de lectura con niños en las veredas del municipio. Asimismo,
se trabaja desde el diálogo para la resolución pacífica de los conflictos. Se indaga en la riqueza cultural de nuestro territorio, se hacen encuentros y diálogos con los abuelos, se recrea la tradición oral, se escribe poéticamente sobre el barrio, la vereda, la vida en el pueblo, sobre lo que somos, sobre nuestra identidad. Se investiga sobre la realidad y la riqueza del territorio, sobre nuestra esencia indígena y afrocolombiana. Se recurre a la memoria histórica y se recrea a partir de puestas en escenas y de otras expresiones artísticas. De algún modo se expresan en los textos poéticos amores, dichas, la historia de nuestra vida y la historia de nuestro pueblo. Se aprende a habitar el territorio poética y pacíficamente. En la Escuela de Paz y Poesía ocurre una experiencia poética que aborda una de las principales problemáticas del país: la indolencia, la indiferencia, la principal enemiga de la paz. Muchos de los que han visto la guerra por televisión cómodamente en sus casas son indiferentes al sufrimiento de los demás colombianos. Nuestro país requiere urgentemente de procesos transformadores a partir de la educación. Tenemos altísimos niveles de violencia, pero sobre todo una gran indiferencia ciudadana frente a las tragedias que tienen nuestros compatriotas. El poder de la memoria es fundamental, pues nos permite acercarnos solidariamente frente a quien ha sido víctima del conflicto, que expone una tragedia que, aunque no es necesariamente propia, sí le ocurre a alguien con quien compartimos rasgos identitarios. También se abordan los conflictos y las violencias de la cotidianidad. Por ejemplo, la violencia en las barras de fútbol, el maltrato a la mujer, el maltrato a nuestros campesinos en nuestro municipio, el maltrato intrafamiliar, entre otras formas de agresión. La UNESCO indica expresamente que el entendimiento entre los pueblos y la paz en el mundo dependen en gran medida de la capacidad de los seres humanos para comunicarse de manera constructiva. Los profesores de lenguas tenemos, por tanto, según la UNESCO, esa oportunidad especialísima de contribuir a ese logro tan importante de la humanidad. Ese es el desafío, esa es la responsabilidad, la tarea del maestro como gestor político de la cultura de paz. En ese sentido, el filósofo francés Jean Rancière plantea que todo arte es político y que tiene una función comunitaria. De esta manera, la literatura como una de las formas del arte, la poesía como una de las expresiones de la literatura es en esencia política. La poesía es un modo de resistir, de emancipación, es un modo de vivir, de resistir. Es una manera de habitar en el mundo, por eso la poesía debe estar al alcance de los niños y de los jóvenes, pero de una manera fresca, vital y actual. Permítanme, por favor, les presento algunas de las producciones del Laboratorio de Literatura y Paz, un libro con poemas de los estudiantes que abordan el tema de la paz. La poesía tiene un papel político, social, transformador. Heidegger afirma que el poetizar es la capacidad fundamental del habitar humano. La poesía, en esta experiencia pedagógica, se convierte para los estudiantes en un modo de vivir, en un modo de mirar, en un modo de sentir, en un modo de explorar. Es la vida, la desgarradura, es la cicatriz,
el remedio, la catarsis, la liberación. Es una forma de la soledad, pero también del encuentro con el otro. Es un acto de resistencia. A la manera como lo plantea el poeta Juan Gelman, la poesía es resistencia frente a un mundo que se vuelve cada vez más oscuro, más terrible, más deshumanizante. Porque todo lo que pasa no está fuera de lo humano. Y la poesía es una forma de resistencia muy clara frente a todo esto. Sin duda, la educación es el corazón de la paz. Para concluir, cito a García Márquez, quien afirmó que ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, una educación inconforme y reflexiva que nos incite a descubrir quiénes somos y que además nos ayuda a construir una sociedad que se parezca cada vez más a la que merecemos todos. Muchísimas gracias. Puedo ver el libro. ¿Me deja ver el libro? Bueno, por ahí están repartiendo algunos de los textos. Bueno, nuevamente como comentario organizativo, sabemos que no son las condiciones adecuadas. Quería agradecerle a los expositores, también a los que continúan. Sí querría que aprovechemos el sentido de todas formas de la actividad. Los trabajos que los distintos expositores están presentando han sido presentados por escrito y van a estar a disposición de los asistentes. Lo mismo que las presentaciones que están proyectando, ¿no es cierto?, en cada una de las exposiciones. Lo que yo sugiero es que aprovechemos este momento para conocer al menos los temas que están trabajando los distintos colegas y que a lo largo del encuentro tengamos distintas oportunidades para poder intercambiar con ellos sobre los temas de interés para cada uno de ustedes. Vamos a continuar ahora con la presentación de Auta Inés Medeiros Lucas de Oliveira, cuyo título es Flujos de agua, movimientos entre arte y educación. Gracias. Buen día a todos. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No escuchan? ¿Me leen? Además de... ¿Así? Además de me escuchar, creo que nada más va a pasar, porque no van a ver los diapositivos que vimos, que yo preparé para esta exposición. Es lo que nos cabe hoy, es esto que nos cabe. Vamos a conversar sobre el trabajo. Yo trabajo con arte y educación y con la figura del arte educador, que no es necesariamente el profesor de arte, pero todo aquel que cree que su trabajo es una arte, que hace de la educación su propia arte y que hace del arte, comprende el arte como una forma de educar. ¿Sí? Esto es el arte educador. Voy a hablar sobre el arte como un conocimiento nuevo. No es nuevo porque todos, desde que la humanidad existe el arte. Y es la forma más ancestral de conocimiento. Entonces, pero en nuestros tiempos estamos con un conocimiento tan razonable y solamente razonable que nos olvidamos de otra forma de conocimiento. Y es esta forma de conocimiento que yo trabajo en esta investigación doctoral que se llama Flujos de agua, movimientos entre arte y educación.
Bueno, yo empiezo mi trabajo con la figura del profesor anfibio de Michel Serres. Este profesor anfibio es aquel que conecta diferentes mundos. Entonces, conectar arte y educación en una misma cosa, conectar la figura del arte educador en una sola cosa, es trabajar también con la idea del tercero instruido, también de Michel Serres, o con la idea de la complejidad que junta el primero y el segundo en un tercero, ¿sí? Esta idea de relacionalidad que también es muy importante en la arte contemporánea, en la estética relacional de Nicolas Bourriaud, que habla mucho de la relacionalidad. El arte contemporáneo es una actitud artística y no un objeto artístico. El arte es una forma de se poner en el mundo. Y hablar sobre eso solamente no me basta, porque yo estaría hablando en un conocimiento artístico sin hacer arte. Y este momento aquí, con todos los ruidos que tenemos, es un momento terriblemente estético. Es un momento estético, donde sentimos juntos. Y eso, quien habla de esa estética como relacionalidad, es Michel Maffezoli, el sociólogo de la comprensión, que habla también de las tribus contemporáneas. Cuando yo empecé mi investigación, yo hablaba de la AGA, que no sé si ustedes ya oíron hablar. AGA es la Asociación Gaucha de Arte y Educación. Yo soy gaucha, yo soy del sur de Brasil y los gauchos viven en una región que abarca Rio Grande del Sur, mi departamento en Brasil. Un salve a Dilma, que la vi ayer, y la que me hizo estar en este congreso fue poder ver Dilma Rousseff y nos encontrarmos todos y socializar sobre mi trabajo de investigación. Entonces, la AGA es la Asociación Gaucha de Arte y Educación. Hizo parte de mi formación en un periodo de redemocratización que creo que vamos a vivir ahora de nuevo, después de la dictadura militar en Brasil. Habíamos que nos reunir en asociaciones para garantizar la presencia del arte en la educación. Pero no esta arte que yo hablaba para ustedes, que es una disciplina que ocurre siempre en los viernes por la mañana. ¿Sí? Arte es eso. Hay Murray Schafer, es otro autor importante del área de la música, el creador del término paisaje sonoro. Él habla que el niño hasta los 5 años comprende vida y arte como una misma cosa. Después de los 6 años, vida es vida y arte es arte. ¿Por qué? Porque penetra en la escuela y en la escuela se comprende arte como un campo de conocimiento y solamente eso. Y vida es otra cosa. Entonces, arte y educación en esta asociación AGA, que después que conocí Zygmunt Bauman, yo cambié AGA para agua, para dar una otra tinta, una pintura contemporánea a AGA, y descubrí que las asociaciones hoy ya no son más instituciones, porque las instituciones están en crisis. Hoy las asociaciones son tribus contemporáneas, así como esta tribu que está aquí y que luego se deshace. Entonces, este movimiento que la metáfora de la agua proporcionó a este trabajo y que la liquidez contemporánea de Bauman me ayuda a estar con una AGA tribu, una AGA contemporánea. En estos movimientos de arte y educación, llegué a Medellín, huyendo de Brasil. Nadie quiere vivir en Brasil en este momento.
Y yo estoy haciendo el doctorado aquí y dando clases en la licenciatura en Educación Artística de la Universidad de San Buenaventura. Y por aquí yo comprendí el movimiento de arte y educación como un movimiento entre arte y educación. Cambiamos esto de movimiento de arte y educación. Es un movimiento entre, un movimiento líquido entre arte y educación. Y por ahí, ¿qué hay en este espacio intersticial, este espacio relacional, que hablábamos ahora del arte relacional? Y me encontré con una metodología de pesquisa que se llama artografía. Artografía viene, claro, de las cartografías y de esta otra forma de investigar. También de la pesquisa basada en arte, también de la pesquisa educacional basada en arte. Pero la artografía tiene esta cosa de hibridismo que hablaba, cuando yo hablaba en profesor anfibio, o cuando hablo en arte educador, cuando junto palavras para hacer una tercera cosa. Y la artografía viene de un acrónimo de las letras A, R, T. A son artistas, R, researchers, en inglés, son investigadores, y teachers, los profesores. Artistas, profesores e investigadores al mismo tiempo. Esta es la metodología que estoy trabajando. La artografía, que es una metodología que trabaja con arte como una otra manera de comprender. No es solamente una escritura, es una obra. Y una obra es un mundo nuevo. Una obra de arte, segundo Parraison, que habla del formismo, la teoría del formismo. Se forma algo, y este es el conocimiento, se forma algo que el artista pone en una obra de arte. Y esta obra es un nuevo mundo. Y el nuevo mundo sí es posible. Muchos. Entonces, ¿estoy bien de tiempo? No sé, porque ya ni... Ah, bueno. Entonces, yo hablo de estos movimientos como Serres, Michel Serres nos dejó hace poco, un grande, una figura que no sé si podrá ser sustituida, claro que no, estará siempre con nosotros, como Paulo Freire, siempre con nosotros. Y yo iba a hablar ahí de las experiencias que tengo en mi ciudad, pero las fotos no van a aparecer, entonces ya fue lo que nos coube, ¿no? Y tenemos que nos adecuar a las situaciones que vivimos. Entonces, solo para terminar, yo gustaría de invitarlos a vivir un momento en que el arte nos pone frente a frente con nosotros mismos. Y este movimiento que propongo entre arte y educación, esta fluidez, esta liquidez de las aguas, yo gostaria que este movimiento cambiara, porque él cambia, y Serres habla de eso, de los cambios que los movimientos proponen. Entonces vamos a cambiar algunas cosas aquí a través de una experiencia artística. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Sí. Entre las dos. El tercero incluye. Vou fazer a volta. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño,
como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y en recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. El nombre de la soprano que me acompaña es Fernanda Miki. Bueno, agradecemos mucho a Auta Inés, y a su compañera por este momento. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de Gabriel Enrique Bahamón Álvarez, cuyo trabajo se denomina Talleres de Lectura de Territorio y Paisaje y la Construcción de Coremas, el análisis multidimensional de las dinámicas rurales y urbanas mediante la representación gráfica del territorio para su ordenamiento. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero pedirles disculpas por las condiciones. De verdad que nos estamos ganando el almuerzo ahora, compitiendo con la voz con los otros salones, las condiciones no son adecuadas. Estamos dando muestra de que seremos ejemplo para nuestros muchachos porque estamos teniendo paciencia y tolerancia. Sigamos así, aguantemos las condiciones porque no hay otra manera. Intentamos cambiar el grupo, yo proponía que no fuéramos parada, pero hay dos grupos en el lugar donde tomamos los refrigerios. Entonces tampoco no hacíamos nada, no teníamos la proyección. Mi nombre es Gabriel Bahamón, soy arquitecto de la Universidad Nacional.
docente en algunas universidades, Bolivariana Nacional, pero en estos momentos soy ya de planta en el Colegio Mayor de Antioquia, institución que tiene Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Y uno de los momentos más importantes de mi vida es este porque estoy estudiando geografía, el doctorado en geografía en la Universidad Nacional de La Plata. Con el apoyo de CEDALC y de mi universidad logré media beca y parte de lo que les voy a presentar brevemente más va a ser una síntesis verbal porque mi presentación se basaba en muchas imágenes, era una serie de ciudades, de cartografía y la propuesta que estamos construyendo con los estudiantes. Entonces, yo los invito, no sé si hacerme en el centro, las diapositivas. Quería comentarlas, no sé si aquí interfiero con la imagen. Que no me este aparato. ¿Sí? No sé, en la parte de allá me escuchan. ¿Ustedes escuchan? Sí. No quiero gritar tampoco en el micrófono porque es como competir con la otra salones, no sabe uno qué hacer de verdad. Me haces un favor, de todas maneras pasemos las diapositivas. Este es los 5 puntos que voy a desarrollar brevemente, pero pasemos. Hay una serie de imágenes que ustedes no van a ver, se las van a imaginar. Son varias diapositivas de ciudades del mundo. Mi propuesta, en síntesis, el trabajo que vengo realizando con un equipo de estudiantes, de docentes y de personas de otros territorios, es la lectura de territorio y paisaje. Es una apuesta de la geografía que el maestro Iván Escobar, un geógrafo de la Universidad Nacional, hace unos 30 años inició, pero que hemos ido complementando y regando por todo el país. A ver, brevemente se los voy a contar. Nosotros nos vamos por todo el país dibujando el país, estudiantes de arquitectura y de delineantes de arquitectura, y vamos a conocer los territorios. Pero antes de conocer esos territorios, que es lo que está en la presentación, son los talleres que hacemos, porque nosotros desarrollamos una propuesta metodológica que es: quien no conoce el territorio no tiene derecho a intervenirlo, a proponer desarrollo en él. ¿Qué es lo que pasa? La visión tecnocrática en nuestras disciplinas de la ingeniería, la arquitectura, la construcción y los delineantes cogía contratos en las principales ciudades y planteaba el desarrollo de las regiones, de los municipios pequeños y de otras ciudades incluso de una manera irreverente y irrespetuosa. Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos un trabajo a mediano y largo plazo, recorriendo el país, primero los pueblos de Antioquia, el Urabá antioqueño, hemos ido al eje cafetero y ya hemos llegado durante 10 años incluso a ciudades como Cartagena, como Tunja, como Popayán, hemos ido a Cali y a ciudades y hemos trabajado con gente de la comunidad, líderes y funcionarios públicos, donde todos los actores que viven el territorio ven que nos ganamos el derecho a proponer cosas en un ejercicio académico que ha sido escuchado. Entonces, cuando vamos a un municipio, hacemos una maqueta territorial y se le regalamos a esa alcaldía para que la ponga en las oficinas y muestren cómo es su territorio en una escala 1 en 2000, 1 en 10.000, dependiendo del municipio. ¿Cuál es la propuesta metodológica? ¿Qué es la innovación? Dibujar el territorio, ir a conocerlo, ir a hablar con la gente, construir conocimiento de una manera gráfica que a la gente le encanta. Si vos trabajas con la comunidad y con estudiantes de primaria, de secundaria e incluso universitarios y los pones en el tablero a dibujar su ciudad, no saben dónde está el norte, por dónde sale el sol, cuál es el punto más alto y más bajo, cómo se llaman las quebradas. Uno les pregunta, bueno, ¿cómo se llama la quebrada que divide Medellín con Envigado? ¿Cómo se llama la que divide Bello con Medellín? ¿Cómo se llaman los 7 cerros tutelares? Y la pregunta que le hacen a uno, son 7, no son 3, no son 4. Entonces, vamos a esos municipios, obviamente empezamos con los del área metropolitana y desarrollamos perfiles de territorio. Las imágenes, pasémoslas, no se ven, más bien yo les cuento y yo creo que en CEDAL van a poner estas memorias para que ustedes las consulten. No veo, es muy triste porque tenía un taller de imágenes donde ustedes me tenían que reconocer los lugares de acuerdo a de dónde eran. Entonces tenía fotos de París, de Roma,
tenía fotos de Medellín, de Sabaneta, a ver si conocían a Sabaneta, ¿cierto? Tenía luego la cartografía tradicional, con planos antiguos de Medellín, pero luego los de ahora. Y mostraba cómo las herramientas de ahora, los muchachos de ahora la tienen fácil, entre comillas. Resulta que esta mano no la reemplaza nada porque esta mano está directamente conectada por el brazo, con el corazón y con el cerebro. Entonces recuperar el dibujo a mano alzada tradicional, yendo al territorio, ha sido la cosa más maravillosa del mundo. Porque los muchachos nuestros, las generaciones que estamos formando, están yendo al lugar a dibujar un perfil, un hito, un borde, un cerro, un bosque, los edificios importantes de una ciudad y a reconocerlos en planta, o sea 2D, dos dimensiones, pero también en 3D. Y lo que llamamos 4D es que yo antes de ir hago unos pasos que están explicados en las diapositivas que dice momento 1, momento 2, momento 3 y momento 4, que es lo siguiente. Momento 1, empezamos a trabajar con investigación de lectura de todo lo que podamos conseguir de ese municipio. Hay una síntesis, todas las conocemos, se llaman planes de ordenamiento territorial. Esquemas de ordenamiento territorial o planes básicos ya tienen unos diagnósticos y unas formulaciones. Entonces tomamos ese resumen, lo complementamos con trabajos de investigación en las bibliotecas de la ciudad y buscamos al municipio para que nos den la información que nos quieran compartir, cartográfica y teórica, y cuando ya hayamos leído lo que está escrito y lo que se ha hecho en el municipio, pasamos al momento 2. Momento 2, lectura de territorio y paisaje. Nos vamos, contratamos un bus y nos vamos para ese municipio 3, 4, 5 días, dependiendo del tamaño del municipio. Hacemos la lectura nosotros mismos y hablamos con todos los actores involucrados en la construcción de territorio. Entonces juntamos líderes, gente del común, el vendedor de la tienda, los del parque, el cura, hablamos con el alcalde, con el jefe de planeación, hablamos con el líder de la vereda y tomamos toda esa información y la cruzamos en un momento 3 que se llama, y es la palabra que les quiero compartir hoy, análisis coremático. Construcción de coremas. No sé si ya la conocen, Jean-Paul Delair, Brunet, es una metodología francesa ya que tiene casi 100 años, pero que fue implementada en Francia, en España, y que nosotros la estamos complementando con otras dimensiones. Miren, Christopher Alexander, un gran arquitecto, decía que la ciudad tenía 273 partes. Y nosotros en la ley 388 colombiana de 1997, que es la mamá del ordenamiento en nuestros países, en nuestro país, la mamá de los planes de ordenamiento territorial, que son la carta de navegación para nuestros gobernantes y para todos porque todos participamos, utiliza 11 componentes. La propuesta metodológica en síntesis es que en un tercer momento cruzamos ese diagnóstico y hacemos unos gráficos, que eran los que les quería mostrar, que no se ven porque son hechos a mano alzada, están escaneados. Y en esos gráficos ponemos los elementos físico-espaciales, que son los que manejamos en nuestra disciplina. Pero ojo, ¿cuál es el gran aporte y lo novedoso? Nosotros consideramos que lo físico-espacial es una dimensión que es la herramienta, es el medio y no el fin. La prepotencia de nosotros los arquitectos e ingenieros la tenemos que dejar a un lado porque lo que importa no es el edificio o la casa. Lo que importa es lo que pasa allí, cómo le damos sentido y la vida que le damos a esos espacios. Repito, lo importante no es la casa, sino el hogar. Repito, lo importante no es esas formas de la ciudad, el coltejero, el edificio inteligente, el metro. Lo importante es la calidad de vida de nosotros como habitantes, como espacio colectivo. La ciudad, los griegos la tenían clara hace 2500 años y tratamos de llegar a eso y no hemos podido, y ellos ya nos dieron el camino. Nos lo dijeron desde hace 2500 años. Sófocles lo dijo, la ciudad es la gente, no las cosas. Y los arquitectos pensábamos que eran los edificios que hacíamos, estábamos muy equivocados. Entonces cuando yo voy a un territorio, en el momento 3 del ejercicio metodológico de construcción coremática,
nuestros muchachos en diferentes universidades que estamos haciendo este ejercicio, como la Nacional o como el Colegio Mayor de Antioquia, en la San Buenaventura también lo hemos implementado como 8 años, es que el pelado reconozca que nosotros servimos al bien común, a construcción de ciudad, a construcción de espacios que tengan sentido. Por eso, cuando hacemos esos análisis, entendemos que los barrios periféricos no son otra ciudad, sino que es la misma que tiene un problema y que nos duele, que no la podemos desconocer e ignorar, sino reconocer y conocer y recorrer. Y nos metemos a los barrios periféricos. La gente nos atiende súper bien porque estamos trabajando con ellos. Entonces, yo no me puedo extender, como les digo, mi ejercicio era basado en gráficas, en imágenes de ciudades y de dibujos. Hay un cuarto momento y último en el que nosotros devolvemos el ejercicio a los municipios y le decimos, miren, esta es la lectura que nosotros como universidades hacemos de su territorio. Ustedes nos dicen que tienen esta problemática y las soluciones a esa problemática, como lo vemos nosotros como estudiantes, y ellos lo exponen, no yo como profesor. Los muchachos lo exponen por componentes. Para eso hay que tener en cuenta que debemos conocer la ley 388 todos, sin importar la disciplina, porque esa es la construcción de toda la ciudad. No podemos, el alcalde lo único que tiene que hacer es cumplir el plan de ordenamiento, darle continuidad a los programas para que evitemos problemas. Todo eso se hace con los empleados de los municipios. Hay una experiencia que estaba al final, que era la del eje bananero. Hemos ido 4 veces a trabajar de los 11 municipios del eje bananero, trabajamos con 4 en Urabá, ¿sí? Entonces tenemos Carepa, Chigorodó, Apartado Turbo, hemos ido hasta Necoclí, Arboletes y hemos ido a La Miel y hemos trabajado con ellos. Pero el trabajo interesante que llevamos 2 años seguidos trabajando ha sido con los 4 primeros que se están metropolizando. Se están uniendo en una gran mancha debido a las 4G, a la vía de la prosperidad y a la construcción de los nuevos puertos de Antioquia, que no es uno, son 3. Y eso está cambiando la dinámica territorial y hablamos con la gente. Ojo, la gente de Urabá no es boba, se está preparando. Ya hay 5 universidades allá y va a haber una 6ª. La gente de Urabá no es la de antes, que eran simplemente empleados de las bananeras gringas. No, ya la gente de Urabá se siente y es de tú a tú, venga a ver. Y exigen, y cuando no están de acuerdo, hasta van a la vía de hecho, como quemar alcaldías y peajes, que ahí se le fue la mano y se los dijimos también de frente, ¿cierto? No era necesario llegar hasta allá. Bueno, termino diciéndoles esto, la propuesta metodológica de construir coremas es acercar a los muchachos a que sus profesiones tengan sentido en la medida en que alcanzan a impactar la calidad de vida de la gente, a que sea feliz. Usted hace buena arquitectura y la gente va a ser feliz allí. Usted hace un buen edificio y la gente va a ser feliz. Entonces, buscar la felicidad en una ciudad es ordenar la ciudad para que la gente sea feliz. Feliz, funcional. Es muy claro. Mi conclusión, Adriano en sus memorias, es un libro que debemos leer todos los profesores porque es un gran maestro, a pesar de que es del siglo I después de Cristo y a pesar de que era romano. A escondidas en sus memorias, y nos lo enseñó Margaret Yourcenar cuando tradujo sus memorias y se ganó ese premio por esa traducción, muy merecido. Adriano nos decía, a escondidas, que admiraba la arquitectura griega porque tenía claro que el centro de la arquitectura y de las construcciones era el hombre, y que ellos como romanos tenían un error porque buscaban era poder y riqueza. Entonces, remato con eso. Leonardo da Vinci tiene una imagen que todos conocen, ese monito con la mechita afuera que todos conocen, ese monito que le encanta, ¿cierto? A todos nos gusta ese dibujo. Tiene un hombre de Vitruvio dibujado por Leonardo que nos muestra que el círculo es el universo y que el cuadrado es el complemento que los hombres hacemos a la construcción de Dios, que construye la naturaleza y el universo, y nosotros lo complementamos simplemente. Pero nosotros somos el centro. Tenemos que buscar ser felices, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación
Agradecemos la presentación de Gabriel Enrique. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Julio César García Varela, Educación y Democracia. Bueno, muy buenas tardes ya para todos. Yo aprovecho que hablo un poquito más duro y abuso también del sonido a pesar de las condiciones. Yo soy Julio César García Varela, soy del departamento del Valle del Cauca, soy psicólogo, licenciado en filosofía, estudiante del doctorado en educación, en ciencias de la educación de la Universidad de La Plata, Argentina. Y estamos trabajando precisamente junto al doctor Martín Legarralde, quien es mi director de tesis, un tema que nos parece muy chévere y muy interesante de tocar ante este escenario, y es mirar cómo analizamos los mecanismos de participación ciudadana que puede tener hoy nuestra democracia, nuestra constitución, para que los niños, jóvenes y adolescentes hagan uso de esos mecanismos de participación ciudadana cuando salen de la escuela, cuando salen del colegio, y después no vayan a decir, no, yo no voto porque la clase política es corrupta, porque la clase política está desprestigiada y prefiero no hacer uso de esos mecanismos de participación ciudadana. ¿Y por qué hemos querido tocar este tema? Pues porque hago parte también de ese difícil grupo de la sociedad que es la clase política, porque en la actualidad hago las veces de diputado del departamento del Valle del Cauca. Y he querido también demostrarle a la sociedad que nosotros los docentes, quienes no nos avergonzamos de decir que somos profesores, que somos docentes, también somos importantes en los mecanismos de participación ciudadana, y no estamos solamente para asistir a las marchas, sino que también estamos para ayudar a construir programas de gobierno. ¿O por qué creen que cuando un candidato a la alcaldía o una gobernación presentan al profesor, al doctor en ciencias de la educación, que ayudan a construir sus programas de gobierno y los presentan como un trofeo? No sé si ustedes lo han visto. Y muchos dicen, es que en el programa, en la propuesta educativa, me está ayudando el profesor de X universidad, me está ayudando el profesor de X colegio. Porque ellos sí lo saben, que nosotros somos importantes para ellos, y porque necesitamos también quien nos represente y defender los intereses de los maestros en los diferentes escenarios, llámese consejo, llámese asamblea, llámese Senado o Congreso de la República. Bueno, y para entrar en contexto, bueno, yo creo que no vemos muy poco, me voy a guiar por lo que tengo acá. Cuando hablamos de educación y democracia, nosotros diríamos, estamos hablando de dos componentes totalmente opuestos, totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, y muchos lo piensan así. Al contrario, son dos componentes que se complementan. Por algo Aristóteles en su momento dijo, es que el hombre es un son politicón. Y cuando hablaba de ese son politicón, hablaba precisamente de dos aspectos. El primero, que es el social, y el segundo, que es político. Y no vengo aquí a hablar de ideologías. Al contrario, venimos a hablar de democracia, que es totalmente distinto. Cada maestro y cada docente pues tiene una ideología, y eso es respetable, por lo que acabo de decir. Es que el hombre es un son politicón, y tenemos el derecho a participar, y tenemos el derecho a opinar, y tenemos el derecho a asistir. Sin importar, y todos podemos pensar distintos, pero en la diferencia se puede convivir. Eso nos lo ha enseñado la práctica, nos lo enseña precisamente la experiencia. Pero precisamente esa poca participación que nosotros podemos ver hoy en los jóvenes, en un gran porcentaje se atribuye a que tal vez en la escuela, en el colegio, se enseña sobre todo cómo está compuesto el Estado, mas no se incentiva a los jóvenes a que hagan uso de los mecanismos de participación. Yo aquí hago un paréntesis y hago una anécdota. Uno dirá, como docente, bueno, ¿y el voto mío en qué va a aportar? Un voto. Voy a hablar como político. En un municipio llamado El Dobio, en el Valle del Cauca, me encontraba en algún momento un concejal que me decía, hermano, la gente cree que aquí no es importante un voto.
Me dijo, ¿cómo le parece que cuando yo me lancé al consejo, el día de las elecciones, mi mamá ya de 90 y tantos años, la bañé, la vestí, la coloqué en su silla de ruedas, iba a atravesar la puerta de mi casa y mi papá me dijo, ¿para dónde lleva a su mamá? Y le digo, mamá, papá, a que vote por mí. Y le digo, no señor, no ve las condiciones de su mamá. Y le digo, no, no importa. Ojalá así pierda, pero yo puedo quedar con mi conciencia tranquila que mi mamá fue y depositó el voto por mí. Y me dice, oiga, diputado, y vaya sorpresa el día de las elecciones. Quedé elegido concejal por un voto, el de mi mamá. ¿Y quién no dice que ese voto puede ser el de los maestros? Hay que participar. Tenemos que estar allí. Pero entonces en esas dificultades que se pueden entender en la democracia, pues encontramos esa. Que los estudiantes no pueden considerar la importancia de hacer los usos de los mecanismos de participación ciudadana. Uno encuentra en los colegios la elección de personeros y vemos cómo los jóvenes, cómo los niños se apasionan en algunas instituciones y se vuelve una competencia sana, una competencia importante. Pues más importante es enseñarles que eso no termina ahí, porque podemos encontrar precisamente lo mismo. El niño o el joven quedó elegido personero de la institución y ahí murió todo. No sirve sino para colocarlo al lado del rector en algunos eventos. No, enseñémosle que esto es distinto, que también hay gestión, que también se pueden tocar puertas. Ahora hago ese gran interrogante, que cada uno nos lo responderemos. ¿Estamos preparados para motivar a nuestros niños y nuestros jóvenes a que participen en democracia sin adoctrinamiento de una ideología política? Háblese de la que se hable, izquierda, centro, derecha, esa no va a ser la discusión hoy. ¿Qué es lo importante? Que participen, que les demos a entender que un voto cuenta. Y además de ello, es que nosotros, yo siempre lo he dicho, tenemos la profesión más hermosa y por eso para mí los profesores deberían ser los mejores remunerados en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y esa es una pelea que yo he dado desde la Asamblea Departamental del Valle. Uno no sabe que el día de mañana en su aula de clase, pues ustedes o nosotros, porque me incluyo, le estamos enseñando a nuestros próximos dirigentes. ¿Y a cuántos de ustedes no les pasa? Yo recuerdo ese muchacho que era muy inquieto en el colegio, y véanlo, hoy es el alcalde del municipio donde yo soy docente. Y hay cosas que llenan de orgullo, y hay cosas que motivan, y más cuando enseñamos, no solamente con la doctrina, cuando enseñamos no solamente con los libros, sino cuando enseñamos con el ejemplo. Como lo decía hace un momento, la educación y la democracia son aliados inseparables. Plantean realidades que se constituyen en elementos importantes para la construcción de la sociedad. Es que es precisamente eso lo que nosotros queremos construir allí, una mejor sociedad. Y a veces es muy fácil lavarnos las manos. Eso no lo enseñamos, eso no lo dijimos, pero que al menos en nosotros pueda quedar una conciencia tranquila que mientras estuvimos parados al frente de nuestros alumnos, pues tratamos de enseñarles lo mejor de nosotros, no solamente con la boca, sino también con el ejemplo. Hablándolo en términos cristianos, por allá hace muchos años hubo un padre de la iglesia que se llamaba Tertuliano, y Tertuliano decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque le llamaba la atención del por qué la gente iba y se hacía quitar la vida en nombre de Jesucristo. Lo que nosotros hoy llamaríamos en términos nuestros coherencia. Es que tenemos que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Yo di una pelea muy grande en el Valle del Cauca porque por compromisos políticos, la gobernadora de hoy, en los años pasados tuvo como secretario de Educación Departamental a unos personajes que nunca habían pisado un aula. Y recuerdo que en un debate de control político le pregunté al secretario, cuénteme la experiencia suya como docente. Y me dijo, hombre hermano, ¿cómo le parece que yo nunca he pisado un aula? Y yo le dije a mis compañeros en la asamblea, muchachos, estamos muy mal.
zapatero a tus zapatos. ¿Cómo va a venir a hablar de educación si nunca la ha ejercido? Si nunca lo ha desempeñado. Afortunadamente, ejercimos tanta presión que hoy, por fin, tenemos un docente como secretario de Educación departamental. Podríamos hablar de muchas cosas, yo sé que el tiempo es corto, pero nosotros tenemos hoy esa gran responsabilidad como docentes, como maestros, y no solamente en la escuela, no solamente en el colegio, sino también en las universidades, porque lastimosamente hoy encontramos jóvenes muy apáticos, universitarios, a hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. Y hay que decirles a ellos también, jóvenes, es que ustedes no están solamente en las campañas políticas para pegar afiches, no, ustedes están para construir, ustedes están para proponer, y ustedes están también a que tomen el riesgo. Yo hace 4 años lo tomé, tenía 27 años, hoy tengo 31, pues ya será la ciudadanía la que juzgue, pero que ojalá muchos de mis colegas en las diferentes instituciones educativas y en las universidades, pues les digan a sus jóvenes, les digan a sus niños, les digan a los adolescentes que es importante participar, que es importante elegir, para que después no nos estemos quejando y no sean otros los que elijan por nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio César. Vamos a pasar ahora a la última presentación, que es la de Nicolás Londoño Osorio. El título de la presentación es El valor didáctico del cine para trabajar contenidos de violencia en la historia del conflicto armado colombiano. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo también a los lamentos de todos los compañeros que han salido, que me han antecedido sobre la locación. No sé cómo hacer para no darle la espalda a ustedes. Si lo miro a ustedes, le doy la espalda al resto. Creo que voy a tener que darle la espalda a alguien. Espero que no sea a mí mismo. Voy a hacer una pequeña corrección frente al título de la ponencia. Así la titulé cuando envié el resumen. Ya luego cuando envié el cuerpo de la ponencia completo, me entró una crisis existencial, digámoslo en estas palabras, y opté por pensar un poco más el objeto que me convocaba. Cuando hablamos de didáctica, nos sumamos a esa tradición que se preocupa por la relación enseñanza-aprendizaje, y creo que no es lo que me convoca en este momento. Por eso apelaría a hablar de otra cosa, a hablar más bien de una tradición que se ocupa por la preocupación por el conocimiento, hablar de currículum. Por eso la ponencia la he titulado Cine, Currículum y Violencia. Son dos cuestiones que me apasionan mucho, que es el cine y el currículum. ¿Por qué hablar de currículum? Es muy preocupante que en este país, en algunos aspectos, el currículum está alojado en las gacetas, está en las leyes, está en los lineamientos curriculares. En otros estándares, el currículum está alojado en los anaqueles del coordinador de disciplina, del coordinador académico o del rector. Y en otros niveles un poco más cercanos a la realidad nuestra, el currículum está debajo del brazo del maestro o está en la mochilita del estudiante. Me dicen por allí que no se escucha casi nada, no sé qué hacer. Bueno, creo que ahora sí se escucha mejor. Y en otros niveles, el currículum está anulado por los mismos niveles prescriptivos en los colegios, por los docentes, sea el docente que dice que no sé de eso o no puedo hablar de eso, por ejemplo, como pasa con los temas de educación sexual, que en algunos colegios de índole religioso no sería posible hablar de eso. El currículum es anulado y en peores casos el currículum es proscrito, es prohibido, es silenciado, es expatriado. Pasa con agentes que no son de decisión curricular, como sucede con agentes externos, como lo serían los agentes armados. No sabría si son guerrilla, paramilitares, BACRIM, bandas criminales, lo que sea, pero el currículum está pasando por una crisis gravísima que es de importante atención en este momento. ¿Por qué hablar de currículum? No hace más de 20 años estaba yo en la institución educativa San José en el municipio de Betulia, donde allí por ahí hay una profe, saludos,
Un abrazo desde aquí. Y recordaba que por las ventanas del salón de séptimo grado pasaban volquetas llenas de paramilitares, volquetas llenas de cultivos de cocaína para algunas de las veredas del municipio. Ninguno de los profesores recuerdo que se tomó el trabajo de decir qué estaba pasando. ¿Por qué pasaban los paramilitares a plena luz del día? ¿Por qué estaban sembrando cocaína? Todos sabemos la razón por la cual ningún profesor tuvo la osadía de decir qué pasaba en el municipio. Simplemente era silenciado. No era que le taparan la boca, era que lo mataban. Así que no solo el maestro estaba siendo silenciado, sino que también los contenidos curriculares estaban siendo silenciados. Esa es mi preocupación. Ahora me dirán por qué traigo el tema a colación del cine. Pues simplemente hemos podido pensarnos el cine como texto curricular también, aunque no lo sea. El profesor Jaume Martínez Bonafé nos diría que el currículum está inmerso en la ciudad, que se salió de la escuela, que hay que buscarlo en el paradero del metro, que hay que buscarlo en el paradero del bus, hay que buscarlo en el viaje, en la calle, en la piedra que está tirada en el suelo. Y es una razón muy importante y la voy a respaldar en dos autores, en Tomás Tadeo da Silva y en José Quimeno Sacristán. Podríamos decir que el currículum es una selección cultural de contenidos. ¿Quién está seleccionando los contenidos que están en las mallas curriculares colombianas? Las están seleccionando ustedes, maestros, parte de la realidad que les circunda, o la están seleccionando los prescriptivos y legisladores en las altas esferas del Ministerio de Educación. ¿Qué saben ellos? ¿Qué necesita aprender un niño del Chocó o qué necesita aprender un niño de Betulia o un niño que vive en Medellín? No tienen ni la más remota idea de lo que se está prescribiendo en este tipo de esferas. Por lo tanto, pensaría yo que el cine sería la voz de los que no tienen voz. El cine permitiría visibilizar. Ahora, les contextualizo. Uy, estoy cansado de tener la mano aquí arriba, pero bueno, no hay de otra. Y además tengo hambre. Ella también tiene hambre. Les contextualizo. El origen de esta ponencia es mi tesis de maestría. Inicialmente tenía el título ese largo, créanme que no me lo sé porque no estuve muy a gusto con él cuando la presenté, pero era un requisito que necesitaba y bueno, ese fue. En esa tesis me ocupé de catalogar más de 55 películas colombianas que hablan sobre el conflicto armado, que me las tuve que ver en todo un diciembre. Fue una jornada extenuante y deliciosa porque me encanta mucho el cine, pero que estoy seguro que ninguno de nosotros se ha visto más de 20 o 25 películas de esas. Son cortometrajes y películas que se han estado creando en Colombia desde 1955, relatando lo que sucede con la violencia. Es una apuesta totalmente revolucionaria e insurgente para hablar de lo que no se puede hablar en las aulas de clase, convirtiendo las salas de cine en un aula de clase. Pero me surge alguna pregunta: ¿por qué no podemos convertir el aula de clase en una sala de cine y hacer un poco de memoria? Por eso apelaría yo a la pregunta y al cambio también de no hablar de asuntos didácticos, sino de asuntos curriculares, porque no sería el hecho de llevar la película al aula de clase, ocuparme la hora y media de la clase viendo la película, dejar la guía de la película para que el muchacho la resuelva y ya estuvo la clase y sigo con el siguiente tema. Sería ir un poco más allá de lo evidente, como diría Munra, de los Thundercats. Es necesario poner la atención y poner los ojos hacia la comprensión, hacer del aula un escenario más desde la investigación comprensiva que pueda construir en los muchachos unos objetivos, que ellos puedan identificar dentro de ese currículum que llevan en la mochila realmente qué es lo que están necesitando y qué es lo que no se les está enseñando, porque estoy seguro que el estudiante es totalmente consciente de la realidad que se le está enajenando, de lo que se le está negando. Cómo la acera de su casa se convierte en un coliseo romano de batallas. El estudiante es totalmente consciente de eso. Lo ve en las noticias, lo escucha en la radio, lo escucha en el bus, pero en la escuela nadie le está hablando de violencia, nadie le está hablando de conflicto armado, pese a que estamos en este momento en un escenario de posacuerdo, en un escenario de firma de un tratado de paz, pero creeríamos que ya cesó la horrible noche.
creo que no es suficiente con el acuerdo de paz. Sería suficiente, sí y solo sí, cuando hagamos de la educación una verdadera arma para la paz. Yo preparé un video de 3 minuticos para esta ponencia, pero creo que las condiciones son deplorables, la imagen no se ve, además no hay sonido. Yo les quiero indicar cómo lo pueden buscar en YouTube para que se empapen un poco de esto que me gusta tanto. El video aparece tal y como lo nombra la ponencia: cine, currículum y educación. Lo buscan en YouTube, ahí aparece mi nombre y lo encuentran facilito. Quería invitarles también a que se apropien un poco del cine, más allá de asuntos didácticos, sino como asuntos curriculares, teniendo en cuenta también, como lo decía el profesor Tomás Tadeu da Silva, el currículum como espacio de construcción de identidad, ya que se está seleccionando cada una de esas cosas que el estudiante tiene en su entorno. De esta manera podría dejarles algunas cuestiones. Claro, me puedes colocar la diapositiva donde hay algunas preguntas. Me he formulado estas preguntas alrededor de la enseñanza. Bueno, esta vez es un asunto de enseñanza. En instituciones educativas emplazadas en contextos violentos. Es muy normal verlo en la escuela rural, pero no nos imaginaríamos que en las zonas urbanas o en una ciudad como Medellín. Bueno, me dicen que estoy bien de tiempo. En contexto urbano también estamos todavía emplazados en contextos de violencia, donde maestros de Medellín, donde maestros de Sabaneta, de Envigado, maestros del suroeste, tienen dificultades todavía para hablar de paz, para hablar de construcción de paz, para hablar de violencia. Yo no soy de los que se la apuesta para hablar de conflicto armado. Considero que el conflicto es inherente a la condición humana. Los humanos somos conflictivos por naturaleza y eso nos trae la solución a los conflictos. En Colombia hay que hablar de violencia, hay que hablar de guerra sin miedo y hay que llevar esos conceptos a las aulas de clase. Y yo pienso que el cine es una estrategia, una herramienta que podría servir mucho en estos contextos para ello. No queda más que agradecerles por quedarse, dado el calor, el hambre que está haciendo. Agradecimiento profundo a mis compañeros de CINDE que me están acompañando y que también me han impulsado un poco a este tipo de cuestiones que quizás a muchos no les guste mencionar. Los temas curriculares a veces pasan mucho de moda, a nadie le gusta hablar de currículum porque además son cosas muy aburridoras y menos cuando se trata de violencia. Este país no llena una sala de cine cuando hay una película sobre el conflicto armado. Dirán muchos, estoy mamado de escuchar Plomacera, y es verdad, pero son cosas de las que hay que hablar. Si no se denuncia, si no se habla de ello, quedará la historia. Miren que todavía siguen sacando películas sobre la Segunda Guerra Mundial, Levinas, Aren y Melich todavía podrían estar escribiendo sobre educar después del Holocausto y nadie habla del Holocausto que hemos vivido en Colombia. Es necesario que lo llevemos al aula a través del currículum. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Nicolás. Bueno, con esta presentación completamos la rueda de presentaciones. Si alguien tiene alguna pregunta para los expositores que quiera hacer en este momento, abrimos un breve momento de preguntas. Y si no, también, bueno, las comprometemos a los colegas y las colegas que han expuesto para que puedan, en el resto del tiempo del Congreso, entablar conversación con quienes estén interesados en sus temas de trabajo.